Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Guillermo Garros, él es coordinador de rescate Humboldt. Y vamos a hablar sobre esta materia tan importante y tan útil y tan necesaria para la sociedad, ¿no? Hablando de sobrevivencia, que es lo que ustedes a través de su trabajo buscan garantizar, ¿sobreviven los grupos de rescate en Venezuela? Bueno, en Venezuela sobreviven los grupos de rescate, sí sobrevivimos, porque es un modo de vida que se convierte en cada uno de los muchachos de los diferentes grupos de rescate. Es una voluntad de servir que está demasiado arraigada en estos jóvenes, que a ellos no les importa que tienen que pagarse todo para hacer un rescate, para salvar una vida, y no les importa. Sencillamente uno busca la manera, uno va buscando los recursos de una forma u otra para poder cumplir la misión. Eso, si no existieran los grupos de rescate. Venezuela es un país pródigo en voluntariado. En Venezuela se hizo un censo recientemente, lo hizo el Viceministerio de Gestión de Riesgo y Administración de Desastres, donde se censaron más de 500 grupos de rescate. Qué bárbaro. 500 grupos. Legalmente registrados y activos, con un activo de personal de aproximadamente unos 70.000 jóvenes. 70.000, son todos voluntarios. Todos absolutamente voluntarios. El problema está en que la gente no los conoce, porque no nos visualizamos en los medios cuando se ocurre un desastre, sino se convierte, que no está mal, porque la función de uno y el interés es salvar vidas. Uno no va porque salga el nombre de uno, claro, el protagonismo personal, ni nada de eso. Como decimos nosotros, por coger foco. Exacto, pero siempre es necesario que se conozcan las organizaciones para que ellos después puedan obtener recursos, porque nosotros vivimos las donaciones, sea del Estado o sea de la empresa privada, más de la empresa privada que del Estado. Y deben haber mermado esas donaciones bastante. Y los costos se han disparado a los equipos que muchos muchachos no tienen para comprar equipos, y eso es un riesgo grande, porque entonces por su mismo ímpetu de ayudar, salen a una misión con un equipo deficiente, claro, y corren el riesgo de un accidente. Aquí dice Roque Juan Peñalver en Twitter, los grupos de rescate actuales son unos héroes al trabajar bien con esta escasez de remedios e insumos médicos. Bueno, son unos héroes, ¿verdad? Pero no solamente remedios e insumos médicos, como usted decía, hasta lo más elemental para poder llevar a cabo ese trabajo, ¿no? Se refería a la atención en el caso de los sí, claro, a la atención que tienen que prestar, pues. Aunque en el sistema hospitalario también hay voluntariado, hay gente que hace trabajo voluntariado, también son afectados por ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la más común de los accidentes que se atienden? En materia de pues claro, son de emergencia y desastre, tienen mucha popularidad, mucha difusión los accidentes aéreos, claro, por ejemplo. Son mediáticos los accidentes aéreos, claro, son muy mediáticos, pero no así otro tipo de accidentes, ¿no? Pero los más comunes, digamos. Los más comunes realmente son los accidentes de tránsito, es lo más común. Hay muchos grupos que se han especializado en atención de rescate vehicular. ¿Y cuál es el papel que cumplen ellos allí? Apoyo al cuerpo bombero, que es la autoridad en este tipo de casos. La materia de emergencias y desastres en Venezuela está bien definida. Los responsables, si un accidente aéreo, el responsable es el INAC, a través del SAR. Si un accidente acuático es el INEA y el guardacostas. Si es un accidente, un incendio estructural, los bomberos. Si es un muchacho extraviado en zona de difícil acceso, puede ser INPARQUE, si es dentro del Parque Nacional, los bomberos o Protección Civil a veces se involucra. Y cuando estos organismos, la emergencia excede la capacidad de respuesta de estos organismos, entra Protección Civil como ente de atención de desastre, solamente cuando excede la capacidad. Pero en la emergencia, en la cotidianidad, trabajan todo. Y en casos como el reciente, que no es muy frecuente, pero se han dado muchos, de las personas perdidas, por ejemplo, excursionando en el Ávila o en otros parques nacionales, casos recientes de los jóvenes. Sí, a estos últimos, Caina y Emmanuel, que fueron rescatados esta semana con un equipo de muchachos de diferentes grupos. Pendiente de aquello, porque de la suerte de ellos, pues. Sí, es bastante desesperante y angustioso, sobre todo la familia, ¿no? Que es algo que siempre nos pasa en todo ese tipo de misiones. El Ávila es un parque nacional que es muy extenso. La gente tiene una idea errada de lo que es el Ávila. Piensa que es una sola montaña, ¿no? Que solamente al llegar arriba ya ves el mar. Pero resulta que para llegar a la cúspide de la montaña es una cordillera, son
son varias cadenas montañosas internas y las personas se meten en esos valles que no conocen. Perderse es muy fácil. Sí, perderse es muy fácil. Hay mucha gente que nos dice, ¿cómo se pierde alguien en el Ávila? Pues no conocen el Ávila, no tienen la idea de lo difícil que es el Ávila y sobre todo si una persona que no tiene la visión de prevención, que es algo importante. Sí, claro, porque una cosa es verlo ahí todo bello, hermoso, y otra cosa uno quiere disfrutarlo. Lo intrincado que es por dentro. Y entonces termina metido en zonas trampas donde no queda atrapado y no puede regresar. Así es. Generalmente. Y el Ávila llega prácticamente desde la autopista Caracas-La Guaira casi hasta Higuerote. Sí, es un parque nacional muy grande. Sí. Nos dice Romer Martínez, tuvimos excelentes grupos, siempre se recuerda el Humboldt, acá presente, Venezuela y tantos otros que anagados sirvieron. Dios los bendiga. Gracias, gracias. Bueno, usted es del grupo Humboldt, ¿no? Sí, yo soy el coordinador general del grupo Humboldt. Cuéntanos la historia del grupo Humboldt, que es uno de los más conocidos. Nosotros, como les decía al principio, los grupos empezaron a proliferar o a formarse a raíz del terremoto de Caracas en el 67. Los primeros grupos se formaron en el 68. Estuvo el Rescate Venezuela, se fundó en el 68, se fundó el Humboldt, se fundó el SEMA, que es un grupo que, por cierto, ahorita tiene una situación bien crítica. Ellos están en Guatire porque la alcaldía les está desalojando la sede. Y un grupo de rescate sin sede no existe. ¿Por qué se las desalojó? Ellos tienen esa sede que se dio como dato la gobernación de Miranda y hay un problema con la gobernación, quiere poner la policía ahí cuando hay tanto terreno en Guatire para construir una buena estación de policía, un buen cartel de policía y quieren es la sede de los muchachos porque la quiere. Pues es un problema digo yo y lo digo sin que me perdone la alcalde si me está viendo, pero ella tiene que entender que no puede ser un asunto de antojo. Tiene que privar la visión comunitaria y la real necesidad del pueblo. Es una organización que tiene fundada en el 68, que es reconocida en la comunidad, que son los que están más capacitados. El servicio que presta. Sí, el servicio y en la parte de educación con respecto a accidentes ofidiológicos, ellos son los mejores en ofidiología. Y los están sacando sin una necesidad. Y para todo grupo de rescate, cuando hemos perdido la sede, nosotros también perdimos la sede en el 88. Y fueron 10 años de suplicio porque uno pierde, la sede es el corazón de una organización de rescate porque es voluntario, no tiene otro sitio, no tiene manera de hacer. Entonces, ¿dónde se reúnen? En la casa de un amigo, ¿dónde guardan el equipo? ¿Dónde hacen todo el trabajo? ¿Dónde capacitan a la gente? No tienen dónde. Todos los grupos merman. Y bueno, volviendo al tema, pasa que me salí porque es un puntico que tenía que no quería que se me pasara. No, pero muy interesante. Sí, se fundaron los grupos, como dije, Venezuela, Humboldt, el Domingo Peña en Mérida. Fue una explosión. ¿Tienen contacto entre ustedes? Sí, nosotros todos mantenemos una relación de hermandad, todos los grupos. Hubo una época aquí en son de anecdótico en que hubo bastante competencia entre los grupos, ¿no? Esa competencia se mantiene, pero ya a un nivel sano, sí, a un nivel sano y de mucha amistad. Nosotros ahorita intercambiamos capacitación, intercambiamos cursos, nos ponemos de acuerdo en el rescate, vamos juntos. Si ustedes vieron en los casos en el Ávila, siempre vamos comisiones mixtas de los diferentes grupos y trabajamos de esa manera, ¿no? Y nos ayudamos, sobre todo en la capacitación, nos ayudamos mucho. Aquí recuerda Carlos Hernández, Grupo de Rescate Venezuela, pioneros de 1967. Sí. Bueno, fue la época en que usted señala que más o menos aparecieron. Sí, aparecieron todos en el 67. Esos grupos de rescate, ¿no? En el 67 se formó el primer experimento de rescate que fue el Parazar, que se lo formó Charles Breu de Caría, estuvo Julio Lescarburas, estuvo René Torres Varal. Eran todos bomberos universitarios. Ahí es donde vienen las primeras camadas de rescate. Ellos crean un grupo de rescate que se llamaba Parazar porque su especialidad era rescate con paracaídas. ¿Cuál podemos decir que ha sido el segmento en la historia reciente de oro de los grupos de rescate? Los años 70 y 80 fueron. Luego en los 90 empezaron a caer. Hay un estudio que habla de unas fases históricas en la formación de grupos, que lo hizo una empresa que se llama Ecodipla. No sé si existe todavía. Yo lo tengo, se los puedo enviar. Ellos hablan de que en esa historia de los grupos hablan de los pioneros, que fueron todos estos grupos que se formaron antes del 73, ¿no? Entre el 68 y el 73, lo llamaron los pioneros. Luego, a partir del 73 los denominaron la élite, porque eran grupos muy preparados, fue donde se especializaron los grupos, dejaron de ser grupitos de personas que se reunían para prestar alguna ayuda a ser organizaciones capacitadas, entrenadas, que eso llevó a que si ustedes buscan la historia en todos los organismos oficiales, Protección Civil, el SAR, todos ellos se nutrieron de esta gente.
Hoy en el SAR usted va y los jefes del SAR, todos son del Grupo Rescate Humboldt, Grupo Rescate Venezuela, porque eran los grupos que se capacitaron y dieron todo ese conocimiento. Igual las protecciones civiles, casi todos los directores de protección civil que no han sido militares ni bomberos, los civiles que han sido, todos han venido de los grupos voluntarios. Y en estos momentos, a pesar de la situación, se mantiene la afluencia de voluntariado, que se enrola y que quiere trabajar en interés de los jóvenes. El interés sigue, esa vocación de servicio sigue en los jóvenes, que es una mezcla de vocación también y seamos sinceros, y aventura, ¿no? Porque los grupos de rescate le dan la posibilidad a ellos a entrenarse en cosas que normalmente en su vida normal no pudieran hacerlo. Y normalmente la gente permanece. Un promedio se ha estimado que duran, un muchacho que se gradúa en un curso básico de cualquier grupo de rescate, su vida promedio entre el grupo es unos 2 o 3 años. Luego se van por otros intereses. Y entran otros. Pero todos los años los grupos estamos dictando cursos, estamos metiendo gente nueva. Y ese es un proceso continuo, capacitación, ingreso, la gente se va alejando por diferentes motivos, se casan, el trabajo no lo deja, la esposa no lo deja después, en fin, o las muchachas, los esposos no la dejan, pues muchas muchachas, hay muchas muchachas rescatistas, muchas buenas rescatistas. ¿Eso le iba a decir las mujeres? Bueno, buenísimas rescatistas son. Qué maravilla. En muchos sitios son más bravas que un hombre. Sí. No lo dudo. Sí. Bueno, hemos terminado, le damos las gracias. Oye, y por supuesto, necesitan, qué bueno que hayamos expuesto todo esto para que quienes estén en capacidad de darles una mano se las den, porque están trabajando verdaderamente con las uñas. Eso es lo que necesitamos, que nos apoyen la empresa privada, la empresa pública y busquemos la manera de que los grupos se mantengan en el tiempo. El voluntariado es una fortaleza grandísima de este país, que no hay que perderla. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos.